Ella no está mentalmente capacitada para manejar sus propios asuntos, su señoría. Está confundida, es errática y representa un peligro para sí misma. Mi padre ni siquiera parpadeó mientras le mentía al juez. Se secó una lágrima falsa y lanzó una mirada a los familiares que había invitado para presenciar mi humillación. No grité. No me opuse. Solo revisé mi reloj. 3 minutos. Eso era todo el tiempo que le quedaba antes de que su mundo entero implosionara. Sé honesto. ¿Alguna vez alguien te ha mirado a los ojos y ha mentido sobre ti para quedar como la víctima? Deja un sí en los comentarios si sabes exactamente lo que se siente. Quiero ver cuántos de nosotros hemos sobrevivido a eso. Walter se sentó, acomodándose la corbata como si acabara de dar un elogio fúnebre. El silencio en la sala era pesado, espeso, cargado con el juicio de las tías y primos que había acomodado en las filas de atrás. Estaban esperando el colapso. Estaban esperando que Ratty, la fracasada de 29 años, la decepción, la niña confundida, empezara a gritar o a suplicar misericordia. Pero no me moví. No parpadeé. Solo me quedé ahí, respirando el aire rancio del tribunal de sucesiones, dejando que el silencio se estirara hasta volverse incómodo para todos, menos para mí. Señorita Ratty, dijo el juez Morrison, mirando por encima de sus lentes. Su padre ha hecho acusaciones muy serias sobre su capacidad mental y sobre cómo ha manejado el patrimonio. ¿Tiene alguna respuesta? Walter se inclinó hacia adelante, como un depredador que huele sangre. Quería el estallido. Necesitaba que yo le diera la razón actuando de forma histérica. Esa era la moneda con la que comerciaba, el caos emocional. Si gritaba, él ganaba. Si lloraba, él ganaba. Así que no le di nada. Me levanté despacio y alicé el frente de mi blazer. No miré al público. Todavía no miré al juez. Miré directamente a Walter. Mi rostro estaba completamente vacío. Sin enojo, sin miedo, sin tristeza. En psicología, a esto se le llama el método de la roca gris. Te vuelves una piedra. Te vuelves aburrida, inexpresiva, plana. Privas al narcisista del combustible emocional que necesita para funcionar. Pero Walter no sabía que mi silencio no era porque estuviera rota. Era porque estaba grabando. Señorita Ratty, insistió el juez. Lo escucho, su señoría, dije con voz baja y pareja. Solo estoy esperando a que mi padre termine de enumerar sus quejas. No quisiera interrumpir su actuación. La sonrisa de Walter se quebró por una fracción de segundo. Se giró hacia su abogado, Steven, y le susurró algo. Steven no sonreía. Steven estaba sudando. Golpeaba su pluma contra el bloc legal, un tic nervioso que había notado 3 meses atrás, cuando empecé a seguir sus movimientos. Steven sabía algo que Walter no. Sabía que el papeleo deja rastro. Y sabía exactamente qué documentos habían falsificado para lograr que esta audiencia llegara a la agenda. Volví a mirar a Walter. Estaba confiado, arrogante, inflado por la mentira que llevaba años vendiéndole a la familia, que él era el patriarca sufrido sosteniendo una dinastía que se desmoronaba, y que yo era la gotera en el pasillo. Creía que estaba a punto de firmar un papel que le daría la tutela legal sobre mí y acceso a los $5 millones del patrimonio. Pensaba que estaba a minutos del control total. Sentí una claridad fría y afilada asentarse en mi pecho. No era adrenalina. Era la sensación de una trampa cerrándose de golpe. Él pensó que mi silencio era rendición. No tenía idea de que en realidad era el sonido de una mira ajustándose sobre el objetivo. Proceda, dije, sentándome de nuevo. Escuchemos el resto, su señoría. Mire su estilo de vida, espetó Walter, señalándome como si yo fuera una mancha en el piso.
Vive en un departamento diminuto en la peor zona de la ciudad. Usa ropa de remate. Toma el camión porque no puede pagar un coche. Ha desperdiciado cada oportunidad que le di. Lo escuché enumerar mis fracasos, como si fueran productos en una lista del súper. Pero mi mente se fue 2 años atrás. Recordé el día que llegó a mi departamento sin avisar. Miró mi estudio de 30 metros cuadrados con una expresión de puro asco. «Esto es vergonzoso, Ratty», dijo, pateando una pila de libros. «Les digo a mis amigos que estás encontrándote a ti misma, pero los dos sabemos que solo estás fracasando». Luego se fue manejando un Porsche Cayenne nuevo. Un coche que después supe que había sacado en leasing usando mi número de seguro social. Él no sabía que el cajón de zapatos era una elección. Mientras él compraba trajes de $5,000 para impresionar a gente que lo despreciaba, yo estaba construyendo un libro contable invisible. Cada vez que me llamaba inútil, transfería otros $5,000 a una cuenta de inversión offshore. Cada vez que se burlaba de mi aburrido trabajo de captura de datos, en realidad yo estaba administrando un portafolio de $15 millones para firmas de capital privado. No estaba quebrada. Estaba acumulando. No estaba fracasando. Estaba comprando. Él pensó que tomaba el camión porque no podía pagar un Toyota. En realidad, estaba usando mi liquidez para comprar la hipoteca en problemas de su preciada membresía del club de golf. Cuando se rió de mi blazer de tienda de segunda mano, yo estaba finalizando los documentos para adquirir la empresa fantasma que tenía el gravamen sobre su edificio de oficinas. Él veía a una hija que necesitaba ser controlada. Yo veía a un pasivo que necesitaba ser liquidado. Ella no tiene ningún concepto de responsabilidad financiera. Gritó Walter, azotando la mano sobre la mesa. Lo miré. De verdad lo miré. Esto no era un padre preocupado por su hija. Era un parásito en pánico porque su huésped se estaba secando. No quería la tutela porque me amara. La quería porque se estaba ahogando en deudas y yo era el único salvavidas que le quedaba. Necesitaba control legal sobre mis bienes porque ya se había gastado los suyos. No era un padre. Era un depredador. Y por eso no sentí ni una pizca de culpa. Si solo hubiera sido su hija, quizá habría dudado. Tal vez habría intentado ayudarlo una última vez. Pero hoy yo no era su hija. Hoy era su acreedora. Y esto no era una reunión familiar. Era una ejecución hipotecaria. ¿Eso es todo, señor Walter?, preguntó la jueza Morrison, mientras su pluma raspaba con fuerza el bloc de notas. No, respondió Walter, con un brillo peligroso en los ojos. Le hizo una seña a Steven. Tenemos pruebas de su incompetencia. Pruebas irrefutables. Steven se levantó. La silla rechinó contra el piso como un disparo de advertencia. No me miró. Caminó hacia el estrado y entregó un grueso fajo de registros financieros a la jueza Morrison. Su señoría, dijo Steven, con la voz ligeramente temblorosa. Estamos presentando evidencia sobre la mala administración del fideicomiso establecido por la difunta abuela, específicamente la cuenta principal de dispersión. Walter no esperó a que el abogado terminara. ¿Lo perdió, jueza?, interrumpió, señalándome con un dedo tembloroso. Perdió $750,000 y ni siquiera se dio cuenta. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Mis tías se llevaron las manos al pecho. Mis primos intercambiaron miradas horrorizadas. Para ellos, $750,000 era una fortuna. Para Walter, era lo único que se interponía entre él y la bancarrota. Explique, dijo la jueza Morrison, hojeando los documentos. Su rostro era impenetrable. Mire las transferencias, gritó Walter, abandonando cualquier rastro de compostura.
En los últimos 24 meses, sumas enormes salieron de esa cuenta. 50.000 aquí, 80.000 allá. Todas a empresas fantasma, todas imposibles de rastrear. Y ella no hizo nada. No presentó denuncias, no activó alertas de fraude, nada. Se giró hacia el público, actuando para su audiencia. Mi hija está tan desconectada de la realidad, tan ausente mentalmente, que dejó que un ladrón vaciara su herencia. Si no intervenimos ahora, estará viviendo en la calle en 6 meses. Lo observé actuar. Era magistral, de una forma enfermiza. Estaba presentando su propio robo como mi incompetencia. Apostaba a que ninguna persona cuerda permitiría que esa cantidad de dinero desapareciera sin gritar. Por lo tanto, yo debía estar loca. Por lo tanto, él debía tomar el control. Estamos presentando una moción de emergencia, añadió Steven, secándose el sudor del labio superior. Solicitamos el congelamiento inmediato de todos los activos y el nombramiento de Walter como tutor temporal para detener la hemorragia financiera. Walter me miró entonces. No era una mirada de preocupación. Era una mirada de victoria. Creía que me había acorralado. Creía que el dinero faltante era la prueba definitiva de que yo no era apta. No sabía que en realidad era el anzuelo. Tenía razón en una cosa, el dinero se había ido. Pero estaba completamente equivocado sobre la negligencia. Asumió que yo era demasiado estúpida para revisar mis saldos. Asumió que seguía siendo la niña callada a la que intimidaba en la mesa durante la cena. Señorita Ratti, dijo la jueza Morrison con voz grave. Estos registros muestran una disminución significativa de los fondos. ¿Tiene alguna explicación sobre a dónde fue ese dinero? La sala quedó en un silencio mortal. Walter se recargó en su silla y cruzó los brazos. Estaba listo para que yo tartamudeara. Para que llorara. Para que dijera que no sabía. Estaba listo para ganar. Me levanté. No miré mis notas. No miré a mi abogado. Tomé una sola carpeta azul que había colocado sobre la mesa al inicio de la audiencia. No tengo una explicación, Su Señoría, dije con claridad. Tengo un mapa. Caminé hasta el estrado y coloqué la carpeta frente a la jueza Morrison. No me apresuré. Me moví con la calma deliberada de alguien que conoce el final de la película, porque escribió el guión. Mi padre tiene razón, Su Señoría, continué, girándome ligeramente hacia el público. El dinero ya no está. $750.000 salieron de ese fideicomiso. Vi cómo se fue cada centavo. Walter soltó una carcajada burlona. Lo admite, exclamó. Vio cómo pasaba y no hizo nada. Está catatónica. No estaba catatónica, lo corregí, con una voz que cortó su ruido como una navaja. Estaba siendo paciente. La jueza Morrison abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron al ver la primera página. No era una hoja de cálculo. Era un mapa, una visualización de huella digital. Señorita Ratti, dijo la jueza, levantando la vista. ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo? Está viendo los registros de IP de cada transferencia no autorizada, expliqué. No solo rastreé el dinero. Rastreé el dispositivo. Todas las transacciones se originaron desde una sola computadora de escritorio ubicada en el 442 de Oakwood Drive. Esa es la dirección de la casa de mi padre, específicamente, su estudio. El rostro de Walter perdió todo color. Intentó levantarse, pero Steven lo jaló de vuelta a la silla. Eso es evidencia hackeada. Balbuceó Walter. Ella lo fabricó. Y aquí, continué, señalando la siguiente página, ignorándolo por completo, están las confirmaciones de las transferencias bancarias.
notará que los fondos no se enviaron a empresas fantasma al azar. Se enviaron a cuentas a nombre de Apex Consulting, una empresa registrada en Nevis. Me giré hacia Walter. Una empresa que usted constituyó hace 3 años, usando el apellido de soltera de su amante. La sala estalló. Mi tía soltó un jadeo audible. Walter parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Demasiado tarde entendió que yo no había estado ignorando su robo. Lo había estado documentando. ¿Pero por qué?, preguntó la jueza Morrison, silenciando la sala con una mano levantada. Si sabía que él estaba robando, señorita Ratti, ¿por qué no congeló la cuenta? ¿Por qué dejar que se llevara casi $1 millón? Este era el momento. La estrategia del cebo. Por la ley, su señoría, respondí. Si lo hubiera detenido en $50,000, esto habría sido un conflicto civil, un asunto familiar. Habría recibido solo una palmada en la muñeca y libertad condicional. En 6 meses estaría de vuelta en mi vida intentando robar otra vez. Miré a Walter. Quería que entendiera la mecánica exacta de su propia destrucción. Necesitaba que cruzara la línea entre el robo menor y el crimen federal organizado. Desactivé las alertas de seguridad a propósito. Dejé la puerta abierta. Esperé hasta que el monto robado superara los $500,000 y las transferencias cruzaran líneas estatales. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa del consejo. Eso crea un patrón de fraude electrónico interestatal suficiente para activar un caso RICO. La sentencia mínima obligatoria es de 10 años en prisión federal. Sin libertad condicional. Sin probation. Walter se desplomó en su silla. Se veía pequeño. Se veía como un hombre que acababa de darse cuenta de que no había estado robando un banco, había estado robando una trampa. No perdí $750,000, dije. Papá. Mi voz fue fría. Final. Los gasté. Ese fue el precio de tu condena. Y, francamente, fue una ganga. Walter estaba acorralado. Pero una rata es más peligrosa cuando no tiene salida. Se limpió el sudor de la frente con una mano temblorosa y metió la mano en su portafolio. Sacó una sola hoja de papel, ligeramente amarillenta en los bordes. Está mintiendo, dijo, recuperando fuerza en la voz. Ella autorizó cada transferencia. Solo que lo olvidó. Le entregó el documento al alguacil, quien lo pasó a la jueza. Walter se giró hacia el público. Su confianza regresó como una fiebre. Es un poder legal, dijo, firmado y notariado hace 2 años. Me otorga control total sobre esa cuenta del fideicomiso para manejar inversiones familiares. Ella lo firmó justo después de que murió su abuela porque estaba demasiado abrumada para manejar el dinero. La jueza Morrison examinó el papel. Frunció el ceño. La firma parece auténtica. Lo es, dijo Walter, sonriendo por primera vez en 10 minutos. Ella lo firmó. Solo que no lo recuerda. Esto prueba mi punto, su señoría. Su memoria está fallando. Se disocia. Crea fantasías paranoicas sobre casos RICO porque no puede enfrentar la realidad de que me dio permiso. La sala volvió a cambiar de ánimo. Vi a Miss Primo susurrar. Tal vez tiene razón. Tal vez sí está confundida. Incluso Steven, el abogado sudoroso, se enderezó en su asiento con una chispa de esperanza. Si ese documento se sostenía, el robo no era robo. Era administración autorizada. Mi caso RICO se evaporaba. El cebo quedaba inutilizado. La jueza Morrison me miró. Señorita Ratti, ¿esta es su firma? Reconocí el documento al instante.
2 años atrás, enterrado entre papeles del funeral. Walter lo había deslizado frente a mí. Firmé sin leer. Un error que inició la guerra. Parece mi firma, respondí. Walter se lanzó. Lo ve. Lo admite. Es olvidadiza. Necesita un tutor. Pensó que había ganado. Le dejé saborear la ilusión durante un solo respiro. Luego abrí mi bolso y entregué una segunda carpeta. Ese documento le da control sobre una cuenta, le dije con calma. Pero no le da un lugar donde vivir. Revelé la verdad. Había comprado silenciosamente el edificio de su despacho legal y llevaba meses sin pagar renta. El desalojo se había presentado esa misma mañana. También compré la deuda de su casa. Soy dueña de su oficina. Soy dueña de su casa. Soy dueña de su deuda. Lo miré directo a los ojos. Usted vino a quitarme mi tutela. Se va como mi inquilino. Se derrumbó. La sala observó cómo su ego colapsaba. Deslicé un acuerdo de retiro y confesión sobre la mesa. Firme. 30 días para desalojar. Si se niega, las cerraduras cambian hoy al mediodía. Firmó, murmurando que siempre le debería algo. Las puertas se abrieron de golpe. Entraron alguaciles federales junto con el fiscal de los Estados Unidos. Walter fue arrestado en ese mismo instante. Perjurio que activó una acusación sellada que yo había alertado meses antes. Nadie lo defendió mientras se lo llevaban. Afuera, el cielo se sentía más limpio. Finalicé la venta de su casa, borré su número y me fui. La paz no se concede. Se toma. Y a veces, el movimiento más fuerte es dejar que ellos mismos se entierren.